Ahora vamos a comenzar a hablar de hidrodinámica, de los fluidos en movimiento. Vamos a ver qué es esto. La hidrodinámica estudia los fluidos en movimiento, lo que se le llama también el flujo de los fluidos. Para esto vamos a empezar trabajando con un fluido ideal. Y para eso vamos a ver cuáles son las características del fluido ideal. Como muchas veces hicimos, buscamos la situación ideal y después la empezamos a ampliar a situaciones reales. Este fluido ideal es un fluido incompresible, es decir, no se puede comprimir, es decir, son los líquidos, los gases por ahora no los vamos a considerar. Y tienen una densidad constante, son homogéneos. Además, para que sea un fluido ideal, no tiene que tener viscosidad, es decir, fuerzas de rozamiento internas que lo vayan frenando una capa a la otra. No tiene que tener esa viscosidad. Por otro lado, además del fluido, podemos hablar del flujo, que sería el movimiento de ese fluido. ¿Y cuáles son sus características? Fíjense, en el caso A tenemos un flujo laminar, en el caso B tenemos un flujo turbulento. ¿Qué significa esto? Justamente, laminar es que va recorriendo en láminas una sobre la otra. Acá tenemos una tubería y vemos cómo no se cruzan esas líneas. Se van a llamar líneas de corriente que enseguida lo vamos a ver. En el caso de turbulentos se empiezan a cruzar unas con otras. Estacionario, esto es sumamente importante. Estacionario significa que en un lugar determinado la velocidad, la densidad y la presión de todas las partículas que pasen por ese lugar va a ser la misma. O sea, la partícula puede cambiar de velocidad de un lugar a otro lugar del tubo, pero cuando pasa por ese lugar que le llamemos 1, en ese 1, todas las partículas que pasen por ese lugar van a tener la misma velocidad, la misma densidad y la misma presión. Y no varía con el tiempo. Esto significa que el flujo es estacionario. No estacionario sería, por supuesto, que estas sí variarían con el tiempo. O sea que yo miro un río o una piedra determinada y en un instante el agua que pasa por arriba de la piedra va a pasar a una velocidad. Un instante después pasa a otra velocidad. Entonces decimos que no es estacionario. Esto que les avanzaba recién, líneas de corriente. La línea de corriente es como la trayectoria, es como la línea que va a seguir cada una de esas gotas. Si el flujo es estacionario, esa línea de corriente es la misma para todas las gotas que ingresan por un lado de la línea, continúan por esa línea. ¿Por qué no se pueden cruzar estas líneas si el flujo es estacionario? Porque la velocidad es tangente a esa línea. Entonces, si se cruzaran dos líneas, tendría dos velocidades en un mismo punto. Y esto ya no sería estacionario. Entonces, una de las características de estas líneas de corriente, cuando el flujo es estacionario, es que no se cortan. ¿Sí? Se llama así, bueno, como les dije recién, las trayectorias que siguen las partículas con flujo estacionario y las velocidades en cada punto son tangentes a ella. Esto es lo que les venía diciendo, no se pueden cruzar. Obviamente, donde van a estar más apretadas las líneas, va a alta velocidad y donde están más alejadas va a baja velocidad. Esto es en la práctica, lo vamos a ver enseguida también en un teorema, pero en la práctica nosotros vemos en un río que cuando el cauce se hace chiquitito, va muy rápido el agua del río y cuando el cauce se hace inmenso, va lentamente el agua del río. Bueno, acá tendríamos lo que llamaríamos un tubo de corriente, que es un conjunto de líneas de corriente. Y si lo cortamos en un determinado lugar, es la sección de corriente. Bien, son todos elementos que vamos a necesitar para poder trabajar con hidrodinámica, con este movimiento de los fluidos. Uno de estos va a ser el caudal másico. ¿Qué es el caudal? La masa que pasa una determinada sección en un determinado tiempo. A eso le vamos a llamar caudal másico. Se va a medir, por supuesto, masa dividido tiempo, va a ser kilogramo por segundo o gramo por segundo. También podríamos ya tener flujo de volumen o caudal volumétrico, que va a ser la cantidad de volumen que pasa en un determinado tiempo, que cruza un área en un determinado tiempo. Por ejemplo,
Yo puedo decir que el caudal de este río es de, no sé, 1.000.000 de litros por minuto. No tengo idea qué valor es ese, pero podría llegar a darme eso. Litros sería volumen, minuto sería tiempo. Las unidades en el sistema internacional de este caudal, es lo que se le llama caudal directamente, es metro cúbico por segundo, centímetros cúbicos por segundo en SGS. Y como les digo, podría ser en litros, en hectolitros, y en lugar de segundo hablar de horas, minutos, cualquier tipo de unidad. Relación que hay entre ambos. Si nosotros partimos del caudal másico, la masa la podemos poner como el producto de la densidad y el volumen, pero va a resultar de esta manera que me va a quedar la densidad por el cociente entre delta B dividido delta T, delta de volumen es esto. Y la variación de volumen en un tiempo determinado es el caudal volumétrico. Por lo tanto, el caudal másico, que no tiene un nombre especial, va a ser igual a la densidad por el caudal volumétrico. Todos elementos que se van a utilizar en hidrodinámica, por eso estamos dando el vocabulario para trabajar con hidrodinámica. La primera ecuación de la que les hablaba, ecuación de continuidad. Esto va a ser válido para un fluido no viscoso con flujo estacionario. ¿Está claro? Esas son ya las condiciones. Ya sabemos lo que era un fluido no viscoso, no había fuerza de rozamiento. Y estacionario, porque en un determinado lugar todas las partículas que pasaban a través del tiempo lo hacían con la misma velocidad, la misma densidad y la misma presión. Bueno, fíjense que acá tienen una tubería en un instante t y la misma tubería un instante después. En el primer instante está por pasar el líquido de la primera sección a la segunda sección. Está subiendo y se está haciendo más finita la tubería. Entra con una velocidad V1, atraviesa el área A1 con una presión P1 y va a recorrer un delta X1 en ese tiempo determinado. Y la altura de esa tubería con respecto a una referencia es I1. Un instante después, digamos, en el mismo, perdón, en el mismo instante, del otro lado tenemos una altura 2, debiera pasar este delta X2 con una velocidad 2, con una presión 2, cruzando el área 2. Eso es lo que hace en el segundo instante y lo vemos en la figura B. Como el líquido celeste se corrió de un lugar al otro. ¿Qué es lo que pasa? La masa que atravesó la primera sección es igual a la masa que atraviesa la segunda parte, este segundo volumen. Esa masa va a ser la misma. Y esa masa era lo mismo que la densidad por el volumen, pero el volumen en este caso es el volumen de un cilindro, que es área de la base por altura, es decir, área por delta X1. En el caso de que el líquido sea compresible, ya voy a tener una densidad 2 del otro lado, con un área 2 como el volumen de ese cilindro por un delta X2. Y ahí tendríamos como la masa que pasó por un lugar ocupa ahora el segundo lugar. Si lo divido por delta T, delta X dividido delta T me va a dar la velocidad media. Entonces, de esta manera, a mí me va a quedar, por supuesto, la densidad media instantánea en un determinado punto es la misma, porque el flujo es estacionario, pero podríamos haber trabajado con derivadas. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Que la densidad 1 por el área 1 por la velocidad 1 es igual a la densidad 2 por área 2 por la velocidad 2. Y esta es la ecuación de continuidad para un flujo que podría ser compresible. O sea, podríamos estar hablando de algún gas, por ejemplo, o un líquido. Pero si el flujo fuera incompresible, si estaríamos hablando de un líquido, la densidad 1 sería igual a la densidad 2. Y fíjense cómo me está quedando. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos antes, cuando yo les decía, si el cauce es muy finito, el área es muy chiquita, la velocidad es muy grande. Contrariamente, si el área 2 es muy grande, el cauce se hace gigante, la velocidad es mucho más pequeña, para que esto sea una constante. Y nos preguntamos simplemente si esto podría ser igual al caudal. Fíjense, el área por la velocidad sería el área por la derivada de x con respecto al tiempo, que es la velocidad instantánea.
Pero área por diferencial de X es variación de volumen. Y la variación de volumen sobre variación de tiempo no es otra cosa que el caudal. Entonces, lo que nos está diciendo la ecuación de continuidad es que el caudal es constante. Y es lógico porque era un flujo estacionario. Las líneas no se cortan. Lo que entra por un lado sale por el otro. No entra el líquido en el medio del tubo ni sale el líquido en el medio del tubo. Por lo tanto, el caudal que entró por un lado va a ser el mismo que va a salir por el otro. El caudal se va a mantener con... Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, una jeringa sin aguja, donde apretamos el émbolo y vemos cómo sale el líquido, ¿sí? Con un área grande. En cambio, si el área se hace muy, muy finita con la aguja, la velocidad es mucho más grande y lo vemos porque el chorro va a ser lanzado mucho más lejos, porque tiene más velocidad. Este es el caso del río, que yo les hablaba antes, de primero el cauce grande y después el cauce más chiquitito, y como en el más chiquito la velocidad se hace mucho más grande. Esto también lo vemos en una manguera, simplemente estamos regando y sale un chorro de agua. Cuando nosotros apretamos, disminuimos el área, la velocidad es mucho más grande, va a salir más lejos el chorro de la manguera. Y vamos a la ecuación de Bernoulli. Vamos a analizar el mismo tubo que teníamos antes, en un instante T1. Pero ahora voy a pedir que el flujo sea no viscoso e incompresible. Ya estoy pidiendo que sea incompresible, o sea, es un líquido y de densidad constante. Bueno, fíjense qué va a pasar acá. El área A1 va a ser atravesada a una velocidad V1, va a tener una presión P1. Esa parte del tubo tiene una altura I1 que va desde la referencia hasta el centro del tubo y va a recorrer en un delta T la distancia delta X1, que va a pasar en la parte 2. En la parte 2, que está a una altura 2, después de haber recorrido ese delta X1 acá adelante, acá va a recorrer un delta X2 con una velocidad 2 y una presión 2. ¿Sí? Bien, vamos a pedir además que fluya con flujo estacionario, o sea, que el fluido sea no viscoso incompresible y que el flujo sea estacionario. Todo esto son condiciones que necesitamos para que poder explicar esta ecuación de Bernoulli. Esta sería la segunda parte que se va a dar en un instante T2. Lo mismo que habíamos explicado antes. Bien, acá lo tenemos puesto al instante T, al instante T2, todo lo que veníamos hablando recién. Y lo que vamos a aplicar es el teorema del trabajo y la energía, a ver si se acuerdan. El trabajo de las fuerzas exteriores no conservativas era igual a la variación de la energía mecánica, es decir, variación de energía potencial gravitatoria, más variación de energía cinética, más variación de energía potencial elástica si la hubiera. En este caso no la hay. Entonces, el trabajo de las fuerzas exteriores sería el trabajo de F1 más el trabajo de F2. En el caso de F1, recuerden que el trabajo era la integral de la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que forma. Fíjense, delta X va hacia la derecha y la fuerza 1 también va hacia la derecha, por lo tanto es el coseno de 0 grado que vale 1. Pero ¿qué pasa en la parte 2? En la parte 2, la sección 2, hace una fuerza sobre el resto del tubo que está a la derecha. Pero el resto del tubo hace una reacción sobre mi pedacito de estudio. Es decir, que la reacción, que es la que a mí me interesa, va hacia la izquierda. Pero yo me estoy moviendo con una velocidad de 2 hacia la derecha. Es decir, que acá el coseno de la fuerza con delta X2 va a ser de 180 grados. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, esta sumatoria de los trabajos, como dijimos, es la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitatoria. Estas es simplemente las palabras que he utilizado. Y esto es lo que yo les decía, el trabajo de F1 es F1 por delta X1 por el coseno de 0, por eso no lo pongo. Este trabajo lo puedo transformar, la fuerza F1, acuérdense que era el producto de la presión por el área, por el delta X1 que ya tenía. Y A1 por delta X1 me da la variación de volumen que se movió desde 1 a 1'.
Seguimos trabajando con lo que veníamos diciendo. La variación de energía cinética es un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Y la variación de energía potencial gravitatoria va a ser masa por gravedad por la altura 2 menos masa por gravedad por la altura 1. La masa la voy a poner como la densidad por la variación del volumen. Reemplazando, fíjense cómo me queda. Hay un pequeño detalle que es que el trabajo de la fuerza 2 me quedó negativo por ese coseno de 180 que yo les dije. Por eso, en la suma del trabajo, que yo lo había podido escribir como presión 1 por delta V1, va a ser menos presión 2 por delta V2, la fuerza del lado derecho. Va a ser igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial gravitatoria, donde la masa la escribí como densidad por variación de volumen. Bien, hay varias cosas interesantes acá, como por ejemplo, el volumen está en todos los términos de los dos miembros. Entonces lo podemos simplificar. Y de esta manera me va a quedar la expresión de la ecuación de Bernoulli. Esta es una expresión sumamente importante cuando hablamos de movimiento de los fluidos. Primero, tengamos en cuenta que estoy sumando presiones. Es decir, que cada uno de esos términos se va a medir en unidades de presión. La presión P1, por ejemplo, en pascal, un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado también va a ser una presión, y lo pueden comprobar. Densidad por G por I1 también va a ser una presión. Y lo sabemos porque lo hemos utilizado en el teorema general de la hidrostática, ¿no es cierto? O sea que la única que tendríamos que comprobar es la densidad por la velocidad al cuadrado que me dé una unidad de presión. Bueno, cuando un fluido no compresible y no viscoso fluye con régimen estacionario, la suma de la presión, la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen y la energía cinética por unidad de volumen tiene el mismo valor en todos los puntos de la línea de corriente. O sea que este término se le llama energía, como dice acá, energía potencial gravitatoria por unidad de volumen y energía cinética por unidad de volumen. Bueno, vale decir que la ecuación de Bernoulli expresa una conservación de la energía en un fluido ideal en movimiento. Si nosotros ahora dividiéramos miembro a miembro por densidad por G, fíjense que en lugar de presión me va a quedar altura, lo vemos en el tercer término. Entonces, ¿qué me va a quedar? Todo lo divido por densidad por G. El primer término me va a quedar una altura especial que se va a llamar altura piezométrica. El segundo término va a ser la altura geométrica, la que puedo medir libremente. Y el tercer término va a ser la altura cinética, la que tiene que ver con la velocidad. Y la suma de estas alturas es una constante. Esto es muy importante, porque a ver, si nosotros estamos en una finca y queremos regar, y parto de un tanque que está en la parte superior de la finca, la parte más alta de la finca, tengo una altura que en ese momento es solamente altura geométrica. La altura piezométrica sería la presión atmosférica, que la tengo en todos lados. Vamos a trabajar con presiones manométricas en general. Entonces, directamente lo que tengo en la parte superior del agua del tanque es altura geométrica. Supónganse que eso valga 500 metros. ¿Qué va a pasar? Cuando yo abro la canilla, el agua empieza a fluir por una manguera, por ejemplo, al resto de la finca, por un riego, por goteo, lo que sea, va a bajar la altura geométrica, pero va a aumentar la altura cinética y la altura piezométrica, la debido a la presión. Entonces voy a ir jugando con este aumento de la altura cinética o de la altura piezométrica y disminución de la altura geométrica. Pero la suma de las tres siempre me va a dar 500 metros, que era la que tenía en un comienzo, que es lo que me dice ahí, que sería la H total, siempre y cuando el fluido sea no viscoso, no haya pérdidas. Estas son las alturas de las que hablábamos recién. Y la carga dinámica total, que sería la altura. Aplicaciones del teorema de Bernoulli.
Si el fluido está en reposo, la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 y es igual a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta ecuación de Bernoulli, el segundo término se va a ir porque las velocidades van a valer 0. Reacomodando, me va a quedar la presión 1 menos la presión 2 es igual a densidad por G por I2 menos densidad por G por I1. Acá quedan al revés las alturas porque estoy tomándolas desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo como hacíamos en el teorema general de la hidrostática. Pero en general, lo que llegamos recién es al teorema general de la hidrostática. O sea, el teorema general de la hidrostática es un caso especial de la ecuación de Bernoulli. Acá hablamos del teorema de Torricelli, un poco lo que les decía recién, este tanque que está abierto, digamos que tiene una gran área y una canillita que tiene un área muy pequeña. Y el líquido se encuentra a una altura I2 menos I1. La velocidad en la parte de arriba es prácticamente cero porque es muy poquito lo que va bajando comparativamente a la velocidad con la que sale de la canilla. ¿Sí? Además, arriba está abierto a presión atmosférica y abajo también está abierto a presión atmosférica por la canilla. Entonces, de esto, ¿qué nos está diciendo? Que la velocidad 1 es prácticamente cero. Nos está diciendo que la presión 1 y la presión 2 son presión atmosférica. Las puedo llegar a tachar. Las densidades que quedan en todos los términos de los que están quedando las puedo simplificar. Y directamente me va a quedar que la velocidad de salida es la raíz cuadrada de 2g por altura 2 menos altura 1. ¿Y cuánto sería el caudal? Porque en realidad es lo que me interesa, es cuál va a ser el caudal de salida que voy a tener. A ver, ¿y por qué me puede interesar el caudal? Porque el caudal era el volumen sobre tiempo. Si yo conozco el caudal, yo puedo conocer en cuánto tiempo necesito sacar, por ejemplo, 100 litros de vino de un tanque para pasarlo a otro. Entonces está bueno esto de conocer el caudal porque puedo conocer el tiempo necesario para tener la canilla abierta, más o menos aproximadamente. Entonces, de esta manera, esta área por esta velocidad, que es la raíz cuadrada de 2g por la variación de altura entre la cota superior y la salida de la canilla, me va a quedar ese caudal del cual estamos hablando. Efecto Venturi. Este efecto es precioso, tiene muchísima cantidad de aplicaciones. Todo esto vamos a ver aplicaciones en la clase que tengamos por Meet, donde nos podamos ver y yo voy a mostrarles con material muchas aplicaciones de las cosas que estamos viendo. El efecto Venturi trabaja con un tubo horizontal. Si el tubo es horizontal, la altura de la parte 1 y la altura de la parte 2 va a ser la misma, porque con respecto a las referencias, recuérdense que era hasta el centro del tubo. Entonces, de esta manera, la ecuación se me va a simplificar y me va a quedar que la presión más esa presión cinemática es igual a una constante. Esto es sumamente importante porque me está diciendo el segundo término, que si el fluido va más rápido, la presión que voy a medir es menor. ¿Y cómo sé que va más rápido? Y eso por la ecuación de continuidad, que nos decía que si el cauce es menor, si es más finita la tubería, el fluido va más rápido. ¿Se acuerdan? Las líneas de corriente están más apretadas. Entonces la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. Y esto me dice, fíjense en estos manómetros, que la presión en 2 es más chica que la presión en 1, simplemente porque son inversamente, están en relación inversa a las velocidades, ¿sí? Y también lo puedo ver con un manómetro. Entonces, donde hay mayor velocidad, tengo menor presión, en este caso en el punto 2. Aplicaciones del efecto Venturi. Fíjense, esto se los voy a mostrar. Si yo tengo un vaso de precipitado con un líquido y un tubo muy finito, yo puedo soplar o largar aire horizontalmente por arriba del tubo, lo que aumentaría la velocidad del aire. Si aumenta la velocidad del aire en la parte superior, disminuye la presión. Y es el mismo efecto que si esto fuera una cañita y yo estaría succionando. Disminuye la presión, entonces sube el líquido por esta cañita y como se encuentra con este flujo de aire, se larga en pequeñas gotitas, se desparrama en pequeñas gotitas.
Esto es sumamente interesante, lo vemos en la práctica todos los días, ahora que se usa tanto esto de echarnos alcohol o lavandina o lo que sea, o el amonio o lo que sea. Bueno, ¿esto qué significará? Estamos hablando de un avión, esto también lo vamos a charlar en la clase presencial. Simplemente estamos diciendo que de perfil el ala de un avión tiene más recorrido en la parte superior que la parte inferior. Si esto se mueve hacia adelante, el aire se mueve hacia atrás. Como la cantidad de aire que va a ingresar por el ala es la misma que va a salir, porque no se puede acumular, el caudal era constante, va a recorrer más distancia en la parte de arriba que en la parte de abajo en el mismo tiempo. O sea que va a ir más rápido el aire en la parte de arriba y más lento en la parte de abajo. Esto significa que en la parte de arriba la presión es menor y literalmente es como si fuera succionado hacia arriba el avión. Este es el por qué vuelan los pájaros, por el formato de sus alas, que vistas de perfil nos muestran esto, como en la parte superior van más rápido que la parte inferior. La presión arriba es más chica, entonces como si lo succionara hacia arriba. Lo mismo sucedería en una casita de campo, un baño de campo, donde simplemente pusieron unas paredes y una chapa, un techo muy liviano arriba, sin clavos, sin adherirlo a las paredes. Un día de mucho viento, la presión va a disminuir drásticamente en la parte de arriba. Y decimos, vuelan los techos, no vuelan los techos, son succionados por el viento. Es como realmente si lo chupara hacia arriba al techo. Como les dije, hay infinidad de ejemplos, este también lo vamos a ver en la clase, lo pueden hacer ustedes también este del sifón, digamos, del inodoro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tiramos el agua en el inodoro, hay una diferencia de altura. Por el teorema general de la hidrostática tiende a quedar todo a la misma altura. Entonces se va a mover el líquido hacia la izquierda, pero cuando se mueva va a pasar por un lugar de área menor, o sea, velocidad mayor, o sea, menor presión, y va a succionar toda cosa sólida que haya quedado en el inodoro.